Paz de Cristo, hermanos, que el Señor le bendiga. Un gusto verle nuevamente, estar con usted, aunque no le veo. Siempre me hierro en ese término, gusto verle, aunque no le veo. Pero por fe creo que usted está ahí. El Señor le bendiga mucho a cada uno de mis hermanos y hermanas. Es grato poder estar con usted, como lo digo siempre, compartir la palabra, la enseñanza que nos preparan los maestros para compartir. Y este día hemos llegado ya a la lección número 6 de este segmento en este periodo de enseñanza. Lección número 6 y que tiene por título El matrimonio entre varón y hembra. Hemos estado viendo, este es el estudio es la vida abundante que viene de Dios. Entonces hemos estado aprendiendo a través de todas estas lecciones que para tener una vida abundante, una vida llena de vigor, llena de fuerza, de sanidad aún, de fe, tenemos que estar al amparo de Dios, a la luz de su palabra, bajo la guía de su ordenanza. Y eso es lo que hemos ido aprendiendo. Vimos que en la primera lección era la vida abundante viene de Dios. Si alguien quiere vida abundante, tiene que venir a Dios y tomarla. Y pedirle a Dios que le llene de esa vida abundante. Y también vimos que el hombre busca satisfacer su vida para tener una vida abundante, pero lo hace bajo sus propios términos. Y entonces no logra alcanzar esa vida abundante. Luego vimos la construcción que Dios quiere hacer en cuanto a su... en el término que la enseñanza decía era la construcción, ciudad de Dios, pero lo que está más bien representando es el proyecto que Dios tiene, el plan que Dios tiene, y de construcción de una sociedad, y la sociedad también tiene un plan, también lo vimos, la construcción, ciudad del hombre, el plan del hombre para construir, lo vimos con Caín recientemente, no hace mucho, y las diferencias están en que en lo que Dios nos entrega bendición para crecer, para vivir abundantemente, para vivir una vida llena de gozo, de plenitud, en sanidad integral del alma, del cuerpo, del espíritu, que estemos siempre animosos, esperanzados, expectante más que esperanzado, expectante a lo que Dios tiene para nosotros ahora, ya, los próximos minutos, el próximo día, todo lo que Dios nos da a través del consejo de su palabra. Entonces ahora hemos llegado a la lección que nos habla del matrimonio, que es el proyecto que Dios tiene, o el plan que Dios tiene para la sociedad, y Él pone este pilar, el matrimonio, para fundamentar una familia. Y la familia es un lugar muy importante porque es un núcleo, y es un lugar de seguridad, de abrigo, de amor, de compañerismo, de solidaridad, de entrega, de sacrificio, de esfuerzo. Todo eso implica lealtad,
implica la familia. Todo eso debiera estar en nuestra familia. Sin embargo, en la distorsión que vivimos los seres humanos por causa del pecado, el pecado es habernos desobedecido a Dios, no haber atendido al consejo, sino haber seguido nuestro propio camino, como lo hemos estado viendo a través de toda la enseñanza. Dios tiene un plan y el hombre también tiene el suyo. En cuanto al hombre, cuando digo en la humanidad, nuestra humanidad, que nos lleva a ir contra la voluntad de Dios. Entonces, y esto nos trae como fruto o como cosecha enfermedades psicológicas, físicas, emocionales. Produce inseguridad, temor, incapacidad, nos deprime. La depresión es tremenda porque desarticula a la persona, la deja inerte, incapaz de poder salir del lugar al que lo lleva, hundiéndolo en su frustración, en su pena, en su agobio, en su pesar. Todo esto es producto de no mantenernos en la plenitud de la vida, alcanzando una vida, dijo Jesús, que Él vino para darnos vida y vida abundante. El enemigo es el que viene a destruir y nosotros le abrimos la puerta sin quererlo, claro, sin desearlo más bien. No está en nuestro plan abrir la puerta, pero le abrimos la puerta y Él entra y destruye. Más el Señor dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno de nosotros abre, Él entrará y cenará con nosotros y disfrutaremos entonces de esa comunión con Dios en seguridad, porque el que está con Dios está bajo el amparo, el abrigo del Dios Altísimo. Está protegido por la autoridad suprema de toda la creación. No hay nadie más alto, ni más grande, ni más poderoso que Dios. Entonces, vamos a entrar a ver ahora la visión que Dios tiene en la Escritura con respecto a el matrimonio. Porque en estos días modernos, estamos en la modernidad, estamos ya en el tercer milenio, y entonces esta es una generación avanzada tecnológicamente, intelectualmente, y entonces su mirada está centrada en pensamientos y filosofías que rondan o circulan en torno al mismo ser, lejos de Dios, sino que está todo girando en torno a sí mismo, al yo, a mí, a mi necesidad. Pues bien, en la palabra de Dios nos enseña que eso no satisface ni llena. Entonces, más si buscamos a Dios, la fuente de la vida, del agua viva, vamos a saciar nuestro ser y lo vamos a llenar de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y ese nos va a llevar a vivir días buenos. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, pero para eso se requiere fe, para acceder y poder guardar y mantener esos estatutos. Entonces, en esta sociedad que se está alejando cada día más de Dios, tiene planes, tiene proyectos, tiene leyes, y entonces ellos haciendo leyes legalizan, y legalizando ya es permitido. Y
y olvidándose de lo que Dios manda, porque eso no corre, no entra aquí en esta planificación, menos en este tiempo. Los que guardamos la fe estamos siendo retrógradas, con pensamientos arcaicos, con visiones conservadoras en términos peyorativos, todo eso. Bueno, vamos a entrar entonces en algunas situaciones para ir viendo de qué trata la enseñanza hoy, porque es el matrimonio entre varón y hembra. Vamos a ver que en Mateo capítulo 19, en el verso 3 en adelante, dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta es la respuesta de Jesús, que esto fue lo que Dios hizo en el principio. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, esto es lo que le agrega o le añade Jesús ahora. Dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Padre bueno y santo, glorioso Dios, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, su bendición en esta hora para cada hogar, cada familia, cada hermano, hermana que escucha, que oye, cada alma sedienta, Señor, que quiere alimentar su espíritu, su alma, llenarla de virtud, de vida, de gozo, de plenitud, de sanidad. Señor, pedimos que usted otorgue este bien conforme al propósito de su voluntad. Oramos pidiendo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, el tema de hoy es el matrimonio entre varón y hembra, porque al principio Dios creó al hombre dice en el verso 20 del capítulo 2 de Génesis: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces esto es lo que el Señor Dios hizo. Y también en el capítulo 1, verso 27, 28, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces les dice en la primera parte del verso 28: y los bendijo Dios. Entonces, porque lo creó Dios y les dijo: fructificad
y multiplicaos y llenad la tierra. Ese es el propósito de Dios en Adán y Eva, que llenen la tierra. Para ello tendrían que procrear hijos y poder entregarlos a esta tierra y poblarla. Ese es el plan del Señor. Sin embargo, vemos en estos días, y lo vemos también en el tiempo en que Jesús vino, y tiene que haber habido esta misma deterioro del entendimiento del hombre en cuanto a querer obedecer, ¿sí? Porque queremos obedecer a Dios, queremos agradar a Dios, pero queremos agradarnos primero a nosotros. Entonces buscamos justificar nuestra falta. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios entrega los 10 mandamientos, pero no matarás, no robarás. Entonces no matarás, no hemos matado a nadie, estamos bien, pero nos hemos quedado con algo de otro por ahí de repente. Bueno, y no robarás, pero buscamos la justificación. No levantarás falso testimonio, por tanto no hablarás mentira. Pero la mentira piadosa también le buscamos justificación, y así vamos torciendo de una y otra manera la palabra de Dios. Y eso va provocando en nuestra formación espiritual un deterioro y nos distancia de Dios. Por eso es que Dios declara que sus caminos y sus pensamientos están más lejos que el cielo de la tierra. Así de distantes están sus caminos de nuestros caminos y sus pensamientos de nuestros pensamientos, porque Él busca hacernos bien y nosotros buscamos hacer mal. Recuerden que cuando vinieron a Jesús le dijeron maestro bueno, y Él le dice, ¿por qué me llamáis bueno? Solo Dios es bueno, porque entre nosotros nos encontramos muy buenos, pero no somos buenos, estamos de continuo haciendo mal. Si no, la Escritura todo siempre nos está hablando de lo mal que lo hacemos. Y en este caso, que Dios establece la familia, y hoy en día la familia está siendo atacada fuertemente por la sociedad, por las leyes, por los gobiernos, por las filosofías políticas, filósofos sociales, psicólogos y todo el mundo intelectual que podríamos ver o reconocer, está desarrollando un pensamiento, una filosofía contrario al mandato divino. Y para darle fuerza a toda su oposición a lo divino, establecen leyes, construyen una sociedad a su manera. Bueno, la Escritura nos alerta sobre ello y nos enseña y nos dice que debemos ser cuidadosos, porque Proverbios capítulo, vamos a ver, 14, verso 12, nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Entonces, porque el hombre en su pensamiento está pensando que está haciendo bien, pero su fin es camino de muerte. O sea, y entonces, al tomar decisiones contrarias a las de Dios, aunque le demos un marco legal, social, donde la sociedad lo acepta y ahí la ley lo acepta, pero no significa que eso esté bien delante de Dios. Y en el Proverbios 12:15 nos dice, en el capítulo 12 y en el verso 15, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, porque su opinión es, entonces, pero dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, el poder atender al consejo es lo que nos va a ayudar
a estar resguardado. Dice capítulo 3 de Proverbio: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Entonces toda la sanidad, todo el bien que nosotros pudiéramos querer y poder librarnos de todas estas presiones, enfermedades, es guardando la veneración, el reconocimiento a Dios y a su palabra, porque Dios nos enseña a través de su palabra, y Él es la palabra, porque Él nos enseña en el dominio de su majestad. Cuando faltamos a la palabra, le faltamos a Dios. Entonces, eso se llama pecado. Y para el pecado hay un remedio, que es el arrepentimiento. Entonces tenemos que reconocer que estamos en pecado, porque todos hemos pecado. La Escritura ya nos deja descubierto, cuando leemos, nos dejan descubierto, todos hemos pecado, todos. Entonces, pero hay una actitud al reconocer ese pecado. Y ahora venir a Jesús y pedir perdón y arrepentirnos. Entonces ahí está la clave de la sanidad y la restauración de todo. Y entonces, viendo el ataque que hay sobre la familia en la sociedad toda, es muy importante que nosotros hablemos este tema, porque tenemos que establecer lo que la palabra de Dios dice, porque en el colegio, en la universidad, en el jardín, le están enseñando a los niños otra cosa. Le están enseñando la ley, la norma del humanismo, de la sociedad. Y la Escritura nos dice a nosotros que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De modo que si alguno quiere vivir, tener buena vida, larga vida y bendición, tiene que guardar la palabra de Dios. Entonces, vemos que Dios establece una familia, como lo hace en Adán y Eva, y les ordena que se multipliquen y que llenen la tierra. Pero la humanidad se ha dispuesto a hacer otra cosa. Vemos que ya no hay una sola familia, hay muchas familias, y vamos a ver algunas. Dice, partimos por la familia tradicional. ¿Cuál sería esa familia tradicional? Yo no sé cómo le dicen en este tiempo, pero vamos a llamarle familia tradicional, donde está el papá, la mamá, los hijos. Esa es la familia tradicional, que yo diría que es la que trae la bendición de Dios, porque no que yo lo diga, la Escritura lo dice, y los bendijo Dios. Entonces, y luego la causa del pecado distorsionó las relaciones de la humanidad, porque el hombre en su humanidad es injusto, perverso, engañoso, traicionero. Todas estas conductas son del ser humano, están en el ser humano, y sin Dios se hacen evidentes y se hacen fuertes y toman lugar. Si nosotros nos rendimos a Dios, podemos despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia, y el poder del Espíritu Santo nos limpia, nos libera de todas estas opresiones, de toda esta cautividad de pecado. Entonces, por causa del pecado, los fariseos le dijeron: Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio o de repudio a la esposa por cualquier razón? Ellos querían justificarse, cuando la palabra de Dios dice claramente que Dios los juntó para que ya no sean más dos, sino una sola carne. Entonces los dos son uno, ya no dos. No debe haber disputa entre los dos, no debe haber ira entre los dos, sino debe haber un funcionamiento que los lleve a buscar el permanecer unidos. Ese es el mandato, permanecer unidos, pero no solo en tormento, sino en bienestar, no en tormento. El tormento, el abuso, el insulto, los golpes, eso no es de Dios. Dios no lo mandó, pero en el pecado del hombre está.
Y por eso los hogares están como están. Porque el hombre se ha dejado llevar por su propia opinión, su propio camino, su propio pensamiento. Entonces ahí nace, ahora por esa causa el hombre quiere separarse, la mujer también quiere separarse, no quiere estar con un abusador, es lógico. ¿Quién? Entonces nace ahora la otra familia. ¿Cuál es la otra familia? En donde está el papá, los hijos, está la mamá, sus hijos, y luego los hijos de los dos. Porque como vienen separados, vienen con hijos. Algunos, no todos. Estamos haciendo una explicación del deterioro, cómo ha venido multiplicándose esto. Entonces ahora ya hay una familia distinta. Una familia que tiene hijos de ella, hijos de él y hijos propios de los dos. Entonces ahí hay una familia en donde uno puede ser hermano de todos los hijos, pero hay dos hijos que entre ellos no tienen nada que ver, porque son hijos solamente del papá y no de la señora de la casa. Entonces, lo que sería la madrastra en este caso. Entonces, esa ya sería otra familia. Luego tenemos ahora ya también la familia que se ha hecho de el varón con varón, donde los dos hacen una familia. Está también la familia de la mujer con la mujer, otra familia, y ahora a esto le han agregado un montón de definiciones, como es, yo no me manejo mucho en esto, pero algo así como diversidad de géneros. O sea, cada locura. He escuchado unos días que alguien se quería casar con un árbol, porque ya da para todo. Entonces, y esto tiene un marco legal y tiene un estatus moral y ético, social, y como somos una sociedad moderna, entonces lo entendemos, y si uno llega a poner algún reparo sobre eso, sorprenden eso. ¿Cómo no acepta eso? Si es algo normal, algo... son cosas que han ido distorsionando lo que Dios hizo en el principio. Pero ¿quién lo distorsiona? El hombre mismo. Porque el hombre quiere ocultar su pecado, porque no quiere llamarle pecado a sus faltas. Entonces la justifica. Y la sanidad nuestra, de la familia, del hogar, de mi ser propio, que puede venir afectado de muchas cosas, se afecta con la desobediencia a la palabra de Dios. Necesitamos afirmar nuestra concepción. Esto nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque nuestros hijos están siendo enseñados de otra manera. Entonces están dejando a Dios de lado. Porque si esto entra como legal, que está legalizado, entonces Dios es ilegal. Lo ponemos al otro lado. Entonces, bueno, este es el mundo en el que estamos, donde Dios tiene un diseño y el mundo tiene su diseño. Queremos vivir una larga vida, queremos tener una vida de bendición. Para eso tenemos que buscar el diseño divino. Dijimos que Dios los bendijo, y si Dios nos bendice, entonces está la bendición, la voluntad de Dios de tenernos en bien, tenernos sanos en relaciones, en afectos, en cariños, en ayuda, en esfuerzo, en conexión. Necesitamos pedirle a Dios que nos sane. Estamos enojados, hay hijos con padres que no se hablan, hay matrimonios rompiéndose, solamente a veces por soberbias. Muchas veces habremos estado nosotros en esa situación. Necesitamos ser sanos, pedirle a Dios que nos perdone y volver a su diseño
el diseño divino, el principio de Dios. Que Dios esté en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros pensamientos. Dolernos cuando hacemos mal y buscar hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere. Si usted ve los 10 mandamientos son para honrar a Dios, tener a Dios como centro de nuestra seguridad, como centro de la provisión, como centro de la sabiduría. El Dios iluminando nuestra vida. Él es luz, su palabra es la guía, es la lámpara. Entonces, nosotros debemos buscar en la palabra de Dios la edificación de lo que Dios quiere, como dice Romanos en el capítulo 12 y verso 1, nos dice: no os conforméis a este siglo. No debemos conformarnos a este mundo, si usted lo traduce también, o a esta sociedad, o a este tiempo, o a esta filosofía. Dice, verso 2, Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos renovar nuestro entendimiento. No hacerlo moderno, sino que debemos renovarlo. Dice, no nos conforméis a este tiempo, sino renueve el pensamiento de vuestra mente, renovando vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Eso es lo que debe estar en nuestro fin, buscar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es, de ese modo nosotros vamos a estar trayendo a nuestra vida los ríos afluentes de agua viva que van a tener nuestro ser en sanidad integral, alma, cuerpo y espíritu, lleno de gozo, alabando, bendiciendo a Dios que vive y que reina. Mire, el cielo y la tierra pasarán. O sea, si el cielo y la tierra pasan, todo lo vimos también en la enseñanza pasada. Las sociedades, los imperios, los reinos que se levantaron, pasaron. Ya no están. La palabra de Dios permanece. Dice que el cielo y la tierra pasarán. O sea, esto que vemos, el cielo y la tierra, no van a estar. Todo va a pasar. La Escritura lo dice. Hay un término para todo. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto. Mire, si nosotros guardamos la enseñanza y la fidelidad a Dios, aunque estemos muertos viviremos, porque así lo dice la palabra. Esa es lo que nosotros debemos guardar. Por eso estas enseñanzas son fundamentales, porque si no se va disipando todo nuestro fundamento, porque tendemos a tomar lo que nos agrada y a desestimar lo que nos desagrada. Pero en el Señor la palabra de Dios es refrigerio para nuestros huesos y medicina a todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios es dulce como la miel y que la que destila del panal. Es lo mejor que podemos probar y tener. La palabra de Dios. Y los hogares que se ven afectados, tenemos hogares, cuando nosotros enseñamos esto no es para discriminar. Un día un hermano hizo esa pregunta, ¿la iglesia discrimina? No, la iglesia no discrimina porque dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, porque de tal manera Dios amó al mundo, a todos. El punto está en que no obedecemos a Dios y ahí se produce el problema. Entonces le dije,
dijeron a Jesús Señor, y Él dice, me llamáis Señor, pero no hacéis lo que os mando. La importancia de hacer lo que Él ordena, porque trae una bendición a nuestra vida. No es que Dios quiera someternos a todo en sufrimiento, en padecimiento. El poder guardar la palabra debe sostener nuestro corazón lleno de gozo, porque hay sanidad espiritual, rompe cadenas. Todas las enfermedades, la amargura, las frustraciones, los dolores, todo aquello que las culpas nos atan, nos oprimen, nos amargan. Las disputas necias nos enojan y nos enferman. Cuando descansamos en el Señor, cuando Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, es para ir al Señor, descansar en Él. Él tiene el dominio, Él ordena, Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros pasaremos por esta vida y Él permanecerá ahí en su gloria. Entonces Él sabe nuestro principio y nuestro final. De modo que debemos cuidar lo que Dios ha establecido para nosotros. Un hogar, una familia, un matrimonio. Debemos buscar sanar el hogar. Necesitamos mejorar las relaciones con los hijos, con la esposa, con el esposo, y los hogares que ya están destruidos por lo que ya hemos dicho, porque el ser humano no, sin Dios, si no hay Espíritu Santo, si no hay palabra, es imposible que se sostenga bien. Entonces se destruye. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los menospreciamos? De ninguna manera. Lo que debemos hacer es orar por ellos, enseñar también la palabra, hablar de esto, que la sanidad viene de Dios, el gozo viene de Dios, la restauración viene de Dios, que puedan fortalecerse en la palabra de Dios. El matrimonio serán una sola carne, para que no haya disputa ni pelea, sino que haya lealtad, hermandad, haya fraternidad, haya comunión. Eso es lo que Dios ha establecido para el matrimonio. Dejar todo lo que está de interés para el hombre. Lo más importante es el matrimonio, el hogar. Está Dios, el matrimonio, el hogar. Dios sobre todo. Recuerda cuando Jesús le dicen unos, Señor, deja que entierre a mi padre, a mi madre, y te seguiré. Y Él les dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Porque aquí el padre, la madre tiene un espacio, pero el que tiene toda la atención es Dios. Él es superior. Y si nosotros nos aseguramos de poder honrar a Dios, Él va a bendecir todo lo que es de nuestro interés, que es provechoso, la familia, los padres, los hermanos, los primos, todos los que nosotros podamos, por eso oramos por ellos. Oramos por la familia, oramos porque alcancen restauración, y nosotros mismos, que nos vemos heridos a veces de pecado, de falta, de debilidad, poder orar los unos por los otros, porque Dios los bendijo con un plan, un proyecto, el plan de Dios, el diseño de Dios. Dios diseñó una forma de sociedad y el mundo no la adoptó. Está buscando su propio diseño, pero la iglesia debe seguir el diseño divino, porque la iglesia lo que busca es agradar a Dios. Si es que es la iglesia de Dios y si está fundada en la palabra. Entonces,
necesitamos nosotros tener claro ese concepto. Dios establece la familia, crea al hombre, lo crea varón y hembra y le da estatutos, mandamientos, ordenanzas. Y nosotros como creyentes debemos obedecerlas. Si somos sabios, como dice que el necio dice, el camino es recto, pero su fin es camino de muerte porque ignora. Mas el que acata el consejo es sabio. Y el consejo no es cualquier consejo, estamos hablando del consejo de la palabra de Dios. Dios quiere bendecirle a usted, quiere bendecirme a mí, quiere bendecir mi familia, quiere bendecir mis hijos. Dios quiere bendecir la humanidad, pero la humanidad no quiere agradar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga este día una vez más. Y todo el que está pasando por problemas en la familia, pídale ayuda a Dios. Dios es fiel y justo. Él restaura todo, Él sana todo, Él alivia todo, Él entiende todo. Pero nosotros debemos reconocer nuestras faltas. La voluntad de Dios es que el matrimonio y la familia sean firmes, pilar de esta sociedad, con una familia firme, fuerte, que honra, que adora, que alaba a Dios y que hace la voluntad de Dios, hace que una iglesia sea fuerte, potente, poderosa. El fuego del Espíritu Santo desciende y bendice aún a los que están acercándose, porque el calor del fuego se siente. Y aquí es fuego del Espíritu Santo que purifica, que sana, que liberta, que llena, que da entendimiento también. Transforma el pensamiento, la mente y el sentimiento del corazón. Las emociones las mueve conforme al propósito divino. Oremos al Señor. En el nombre de Jesús, Padre, le damos gracias en esta hora por la bendición de su mano. Sabemos que estamos en un mundo degradado, deteriorado, Señor, que no busca ir bajo la guía de su palabra ni a la luz del Dios Altísimo. Pero oramos, Señor, por la iglesia, por los hermanos, por mi vida, por mi hogar, por mi familia, para que nos bendiga, Señor. Perdone nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, y restáurenos, sánenos, llénenos. Que su bendición, Padre, produzca los milagros que necesitamos en nuestras vidas. Llénenos del fuego, la purificación del Espíritu Santo, Señor. El hogar, la familia, todos sean llenos del fuego del Espíritu Santo. La iglesia, la hermandad, el pueblo, Señor, sea lleno y líbrenos del mal para que no nos dañe, Padre. Pedimos su bendición en esto, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien honramos, alabamos y bendecimos. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Maranata, Cristo viene. Que el Señor les bendiga.